Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos del canal Segor Invest. Aquí estamos una semana más con un nuevo análisis de un sector y nada, esta semana os traigo un sector que parece que empieza a girar un poco y que puede ser una muy buena alternativa para los aquellos que ya penséis que todo el sector tecnológico está un poco sobrepasado, que hay excesivo nivel de optimismo y bueno, y este sector, el sector del lujo, lleva un tiempo muy lateral, muy estancado y la verdad es que podría empezar a tener cierto sentido valorarlo porque pues bueno, vemos que se relajan las tensiones en el estrecho de Hormuz, ahí tenemos un núcleo importante de compradores de artículos de este tipo, como es toda la parte de Oriente Medio, Oriente Próximo. Tenemos China que empieza a relajarse también un poco la situación con Estados Unidos y temas comerciales y además tenemos el sector en Rusia que, bueno, todavía no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, pero sí que las voces a favor de una firma de un tratado de paz podrían también generar nueva entrada de un núcleo de compradores importantes para el sector. El sector, como os digo, lleva meses o incluso años en algunos valores con unas caídas importantes y se han ajustado bastante las valoraciones, valoraciones que siguen, a pesar de que se han ajustado, ¿no? Hemos visto fuertes caídas, vemos que siguen en entornos de 20, entre 20 y 25 veces beneficio. Y esto es un poco pues por la imagen de marca, ¿no? Al final la marca en este tipo de empresas vale mucho, la gente paga lo que haga falta por tener pues un logotipo en un jersey, una camiseta, en un bolso y eso a la larga pues hace que el nicho de mercado sea muy importante. Pero antes de entrar a analizar valores, como siempre os dejo con el disclaimer. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituye un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debe buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El primer valor que traigo al análisis es Louis Vuitton. Louis Vuitton es una reciente incorporación en mi cartera de inversiones, un poco por lo que os digo, ¿no? He venido saliendo de algunos valores que tenían una beta elevada, estábamos hablando ya de valoraciones en tema de tecnología muy altas y bueno, he ido incorporando este que me parece muy interesante después de pues como veis, desde pues 2000, mínimos de 2016-2017 prácticamente se multiplicó por 8. Aquí, en los años 2020 a 2023 prácticamente todo el mundo quería estar en lujo y ahora lleva un periodo de tiempo después de que nos dibujara este doble techo en zona de máximos que nadie habla del sector y bueno, al final este tipo de valores, este tipo de empresas tienen un negocio bastante sólido, bastante fiable y de unos ingresos pues relativamente recurrentes. Cumplió ese objetivo bajista que marcaba después de estar en máximos. Desde ahí, pues esto era año 2024 cuando lo activaba. Estamos en 2026, ha pasado prácticamente año y medio desde que activara el objetivo, pero ya venía lateral pues prácticamente desde 2022, 2023 cuando marcó los primeros máximos y ahora tenemos a muy corto plazo una incipiente figura de doble suelo que ha sido un poco la excusa por la que he entrado, ¿no? Un doble suelo bastante claro que activó con la superación de los 497 euros con objetivo
558. Además ahí confluyen, como veis, una zona de control bastante importante que ya ha superado y en un primer enviste, pues bueno, ha atravesado la media y está haciendo cierto pullback. Siempre y cuando respete esa zona de 497, zona de 500, podría ser muy interesante porque podría tener ese rebote esperado por lo menos hasta alcanzar el objetivo de la zona de los 560 euros. Mi opinión es que a partir de ahí podríamos tener un rebote hasta ahí o podríamos tener un rebote al menos hasta la siguiente resistencia importante que es la zona de 623 euros. Ahí confluye también una zona de control importante y bueno, ese sería un poco el recorrido mínimo que esperaríamos del valor. Luego ya si a la larga viéramos cierto cambio de tendencia en la evolución del sector, pues ahí habría que irnos un poco más atrás, a junio de 2025, cuando nos marcaba ese mínimo también perdiendo un poquito la zona de 443, que más o menos confluye con el mínimo que hemos visto ahora en los meses de abril y mayo. Entonces, pues ahí podríamos ver una estructura más amplia de doble suelo siempre y cuando superara esa zona de resistencia de 640. De momento, pues esto ya sería tirar el tiro muy a largo plazo. Mi objetivo, como os digo, con la entrada es por lo menos que cumpla ese doble suelo y veremos si prolonga hasta los 623 y a partir de ahí, pues bueno, esperar y ver, pero parece que empieza a entrar algo de interés en el sector y en el valor. Siguiente compañía, L'Oreal. L'Oreal no es un valor de lujo como tal, siempre lo digo, pero bueno, a la hora de hacer ese análisis frente a Louis Vuitton, pues bueno, Louis Vuitton como tiene sector cosmética bastante importante, pues L'Oreal también tiene aquí importante posición en cosmética de lujo. Aquí, como veis, tiene activo todavía ese impulso Fibonacci a la zona de 637 euros, un impulso de largo plazo. A partir de más o menos aquí aguanto un poquito más, de junio del 24 no tenemos estructura de doble techo, pero sí que vemos una figura relativamente similar que con la pérdida pues de la zona de 387 pues ya inició un tramo bajista como hemos visto en Louis Vuitton. Desde ahí, desde los mínimos de 2025, pues parece que el valor recupera con relativa solidez, aunque sin mucho movimiento alcista, y se nos ha enmarcado dentro de un rango lateral desde hace prácticamente un año. Ese rango lateral me gusta que se haya intentado perder antes de iniciar el siguiente tramo alcista, se haya intentado perder los mínimos en marzo de 2025. Aquí recordad, pues bueno, todo tema de la guerra de Irán y demás, que hubo ahí bastantes bandazos. Hubo aquí una publicación de resultados que nos deja un pequeño hueco a la alza para recuperar ese movimiento. Y esto me hace pensar un poco por la experiencia, ¿no? Y haber visto otro tipo de figuras de esta similitud con intento de ruptura a la baja para luego recuperar, que podría romperse al alza este canal que viene durando más de un año. Si lo rompe al alza, pues bueno, estamos hablando de una proyección de una figura pues en torno a los 60 euros hacia arriba. 60 euros hacia arriba, pues bueno, nos devolvería de nuevo a la zona de máximos y como digo, pinta bastante bien siempre y cuando rompa. Todavía no está confirmada la figura, como veíamos anteriormente en Louis Vuitton, pero bueno, si acompaña el sector, podría hacer el movimiento. Siguiente valor Hermes. Hermes, aquí bueno, también hubo mucho FOMO en el pasado. Aquí veis que desde los máximos de febrero de 2025, cuando ya Louis Vuitton venía muy lateral o incluso con la figura de doble techo activada, aquí todavía quedaba recorrido alcista y llegó, no sé si llegó a ser la empresa más valorada dentro del CAC francés o si estuvo ahí entre las dos, tres primeras. Desde ahí, desde los máximos, prácticamente tocó los 2.900 euros. Se nos ha ido a zonas de 1.500, 1.600, prácticamente ha perdido pues un 40-45% de su valor y ahora cuando llega a esa zona de control que ha servido en el pasado tanto de resistencia como de soporte de 1.600 vemos que intenta hacer pues una figura de giro similar a lo que veíamos en Louis Vuitton con la pérdida en algún momento de esa zona de control de 1.600.
A partir de ahí, pues bueno, siempre y cuando nos supere los 1785, 84, 85, podríamos ver que se nos activa un rango lateral con proyección alcista. Eso, pues bueno, nos llevaría a romper la media y pintar muy bien. Aquí tener cuidado porque aunque también tuvimos una figura similar entre 2025 y 2026 que se rompió a la baja, pues bueno, hasta que no confirme y no lo veamos claro, pues hay que tener un poco de cuidado también con la estructura, pero ahí parece que podría apuntar a esa ruptura. Siguiente valor, Richmond, Compagnie Financière Richmond. Richmond aquí también tiene una estructura alcista de largo plazo muy sólida. Aquí esto es joyería principalmente, relojes, plumas, tiene Montblanc y esto es un valor de mucha estabilidad porque los pedidos a final de relojes, de plumas no son un mercado muy abierto, pero sí que es un mercado muy buscado por gente que tiene dinero y no le importa pagar un poco más por unos activos o por unos productos que se pueden considerar en muchos casos reserva de valor. Tiene objetivo activo por impulso FIBO hacia la zona de 262 francos suizos. Viene respetando la directriz alcista que viene dibujando desde 2022, desde mayo de 2022. Y ahora dentro de esa estructura alcista que es lenta, que aquí como os digo no es un valor que va a correr como la tecnología, pues bueno, nos ha dibujado una pequeña estructura de hombro, cabeza, hombros invertido de continuidad alcista que nos marca figura hacia la zona de 202 francos suizos. La verdad es que es uno de los valores que más me gusta dentro del sector lujo, aunque su potencial de subida pues es mucho más tranquilo, mucho más lento que el de otros valores que hayamos visto. Siguiente valor, Christian Dior. Christian Dior es el brazo inversor de Bernard Arnault, de Louis Vuitton. Entonces, pues el gráfico es prácticamente idéntico al que veíamos en Louis Vuitton. Doble techo no tan perfecto como el que veíamos en Louis Vuitton, que ya ha cumplido. Apoyo en zona de control importante en torno a 426 euros. A partir de ahí nos activa rango lateral o doble suelo alcista hacia la zona de 530 y ahora después de repuntar, de romper, hace pullback a la zona de control, zona de soporte de 473 y la media y a partir de ahí pues deberíamos esperar que repuntará de nuevo al alza tal y como decíamos en Louis Vuitton y en este valor que como digo replica un poco este índice. Siguiente compañía, Essilor-Luxottica. La verdad es que ha sido una decepción porque estuve invertido y cerré, pues bueno, cuando empezó a caer perdió la media y demás. Aquí tras cumplir ese objetivo por impulso Fibonacci nos activó un pequeño doble suelo de continuidad y creo que fue cuando entré, ¿no? Después de esta consolidación del impulso Fibonacci, un poco esperando que pudiera tener un tercero. La verdad es que no salió bien, pintaba bien, ¿no? Porque cumplió ese objetivo por doble suelo, además con un gap tras resultados muy interesante, pero a partir de ahí empezó a corregir y la verdad es que el valor pues ha ido cayendo de una forma, vamos, muy rápida y directo hacia esa zona de control que fue el arranque del impulso FIBO y en la zona de 178 euros. La verdad es que aquí no tenemos figura como tal, el recorrido de lateralización del valor ha sido muy pequeño y está muy alejado de la media. Debería tener algún rebote, pero ya os digo, la figura no la veo tan clara como en otros valores y aquí me gustaría un poco menos dentro de ese intento de giro que estamos viendo en algunos valores del sector que os comento. Siguiente compañía, Kerin. Kerin es pues bueno, una de las peores dentro de lo que es el sector. Aquí principalmente tenemos a Gucci como marca emblema y la caída desde máximos de 2021, aquí ni doble techo ni nada, pues la verdad es que el valor cotizaba en prácticamente $700 y en 700 euros y lo hemos visto cotizar a
150 en abril de 2025. Sí que es cierto que la caída, pues bueno, ha sido tan profunda y tan vertical, ¿no? que el movimiento de recuperación parece que se ha iniciado un poco antes. Hemos visto una recuperación fuerte desde los 150, 145 hasta 350, aquí prácticamente más que ha doblado en un año. Creo que ha habido algún tipo de rumor también de entrada de capital de inversores extranjeros y demás, pero a partir de esos máximos de octubre, pues hemos visto una corrección prácticamente hasta el 61,8 Fibonacci de toda esa subida. Ahí parece que nos quiere dibujar una estructura de doble suelo similar a la que hemos visto en otros valores, que confirma con la superación de 279 euros. Si lo consigue, pues bueno, podría tener un recorrido al alza importante, está muy penalizada, pero ya os digo, a mí me gustan más otros valores como los que os he dicho, como Louis Vuitton en ese caso, porque ya no tiene tantas resistencias por delante como tiene este valor, que tiene aquí pues la zona de 300 como resistencia importante, esa directriz bajista que pasaría por la zona de 311, luego tendría por encima los 390, ya así un movimiento importante de recuperación antes de llegar ahí, pero bueno, me gusta valores que no tengan tantas resistencias por el camino como es el caso de Kering, aunque también pues bueno, entra dentro de lo que son valores más volátiles y puede tener un mayor recorrido alcista. El siguiente valor, Tapestry, aquí es, pues bueno, del sector de lujo, pues una empresa americana que no es un sector donde se prodigue mucho Estados Unidos, pero aquí lo vemos que el movimiento de corrección no ha existido, como sí que ha existido en todas las compañías europeas. Aquí la vemos que tras completar ese impulso Fibonacci nos empieza a lateralizar en zona de máximos. Podríamos tener pues una especie de doble techo en máximos que nos ha recortado hacia la media, rango lateral, que es lo que estamos viendo, o incluso un triple techo si llegara a perder ese mínimo de 128 dólares. A pesar de ello, bueno, no sé si cogerá ahora el testigo el mercado europeo. Me cuesta ver que el sector pueda recortar o que el valor pueda recortar si el sector empieza a mejorar, pero bueno, hay que estar atento a esa estructura porque si el valor ha sido capaz de subir con todo el sector recortando, pues no podríamos invalidar que empezara a caer ahora si el mercado empezara a valorar mejor a este sector. El siguiente valor, Moncler. Moncler aquí ya os lo he comentado alguna vez, no la considero lujo, lo considero más pues una parte de deporte, ¿no? Es una empresa que está muy ligada a la parte de la nieve y demás, pero que tiene cierto sesgo de lujo dentro de lo que es la parte esta de nieve, como os digo. Es un valor muy lateral en los últimos años, desde que alcanzara los máximos en 2021 prácticamente no ha podido con ellos en los tres intentos posteriores. La zona de 44 euros nos viene actuando como soporte y ahora a corto plazo, pues desde 2025 nos está actuando como resistencia a la zona de 57. Aquí no le veo nada, pero sí que hay que estar muy atentos porque esa zona de 63, si consiguiera romperla en algún momento, pues tenemos un rango lateral que nos viene durando pues prácticamente de 2021, 5 años, y el movimiento alcista pues podría ser muy interesante si consiguiera romper. Y por último, pues bueno, otra empresa suiza relojera, no es sector lujo como tal, aunque sí que fabrica muchas marcas un poco de consumo más masivo y realiza maquinaria para algunas empresas o algunas marcas de lujo interesante. Aquí vemos un movimiento lateral bajista desde hace muchos años, incluso ese doble techo de continuidad bajista pues ya lo ha cumplido y ahora lo vemos que empieza a mejorar. Nos ha superado la zona de 193 francos suizos que había sido soporte en el pasado y resistencia ahora la rompe después de esa activación de una especie de tasa con asa que vimos a finales de 2025
y ahora pues bueno, el valor tras haber cumplido ese objetivo pues se encuentra un poco en dudas, intentando lateralizar. Ha hecho cierto pullback a la zona de 123 y veremos si es capaz de, si el sector empieza a tirar, pues empezar a recuperar, aunque ya os digo, no es sector lujo como tal y podría tener alguna complicación. Por mi parte esto es todo, espero que os haya gustado, como siempre darle a la campanita para no perderos nada, suscribiros al canal y ya sabéis, aquí os espero para próximas ediciones. Un saludo y muy buen fin de semana.